Pues, ¿qué tal, amigos de la materia de arquitectura y contexto? Es un gusto, un servidor, el arquitecto José de Jesús Red Machain, todos los compañeros que estamos conectados el día de hoy, nuestro amigo y arquitecto Dylan, que nos acompaña también en esta clase en línea. Es un placer estar trabajando con todos ustedes. Son las 11 de la mañana y le damos la bienvenida a estos grupos de arquitectura, el 2.1 y el 2.2. Acabamos de salir ahorita con el grupo 2.2 y estamos el día de hoy con el 2.1 para poder llevar ese mensaje de los trabajos del día de hoy. Aspectos teóricos y filosóficos que nos ayudan a entender y comprender la arquitectura día con día. Antes de iniciar la clase, vamos a platicar acerca de una pequeña reflexión. Ya habíamos comentado de los diferentes tipos de arquitectos que existen en la práctica profesional, los que saben y los que no saben. Entonces, dentro de su trayectoria estudiantil, es una vida padrísima que deben de sacarle mucho provecho ustedes, estudiantes, ya que solamente una sola vez van a vivir esa etapa de su vida. Pero también no debemos de olvidar por qué estamos estudiando, porque queremos ser arquitectos. Pero cuando nosotros decimos arquitectos, no es nada más tener un título colgado en la pared, que hoy por hoy son muchas las facilidades y las oportunidades con los programas de estudios que existen, la flexibilidad y ante todo los intercambios académicos que se llevan día con día. Eso ayuda a que tengamos una visión más generalizada de lo que es la arquitectura. Hay unos compañeros del grupo del 3 o creo que ahorita están en el 4 que están llevando un trabajo multidisciplinar con la Universidad Autónoma de Guadalajara, Universidad de Guadalajara, Campus Tonalá, y están desarrollando un proyecto donde intervienen en el semestre pasado. Los de Guadalajara vinieron aquí a la zona portuaria, Isla de la Piedra y Primer Plano, y desarrollaron un proyecto estratégico de arquitectura del paisaje. Y hoy toca la oportunidad que se va a desarrollar un proyecto urbanístico en la zona metropolitana de Guadalajara. Y esto habla del intercambio cultural que existe entre los estudiantes de arquitectura y sirve que nos podemos medir en el nivel que nosotros estamos. Recuerden que en la práctica profesional es muy complicada y muy competitiva, ya que hoy por hoy estamos viviendo un boom inmobiliario muy importante. Créanme lo que los que no quieren trabajar, los que no quieren hacer dinero es porque son muy flojos o no se tienen las oportunidades o andan trabajando en cosas que no van de acuerdo a lo que estudiaron. Para los compañeros que están hoy por hoy en esta práctica, créanmelo que no se dan abasto con el mundo de requerimientos o de necesidades que tiene actualmente la ciudad. Ya hemos estado platicando, ya hemos estado viendo las diferentes posturas y las notas del periódico, o si nos vamos caminando por toda la zona de la ciudad, encontramos que hay mucho proyecto, mucha obra. Entonces, es muy importante que estemos al día. Entonces, continuando con todo esto, el punto que yo quiero abordar, que los proyectos que estamos desarrollando aquí en su clase, tanto el arquitecto Dylan y un servidor, lo estamos haciendo para que sean los mejores. Un servidor y el arquitecto Dylan tenemos muchísima experiencia en el campo profesional, laboral, y queremos que todo ese conocimiento sea transmitido con todos ustedes. Por lo tanto, para que seamos buenos arquitectos, tenemos que esforzarnos y salir de esta zona de confort. Arquitecto Dylan, algunas palabras de inicio para esta materia. Adelante, arquitecto, lo escuchamos. Adelante, a comenzar con los proyectos, a revisar. Eso es. Muy bien.
Antes de iniciar con lo que viene siendo los proyectos, quiero que los tengan ya a la mano, lo que tengan. Recuerden que estamos trabajando a distancia, pero eso no quiere decir que, que no vamos a tener clases de calidad. De hecho, esta clase se está grabando para que puedan tener acceso a alguna información que se nos pase de manera rápida. ¿Qué es lo que vamos a encontrar el día de hoy? Me voy a compartir eh, la pantalla y me voy a ir a este programa que es mi pizarrón, el Paint 3D. Y para esto les voy a platicar acerca de cómo se lleva un análisis del sitio. Aquí lo voy a poner análisis del sitio. Voy a cambiar al lápiz para que se vea un poquito más amigable. Análisis del sitio. Un análisis del sitio vamos a encontrar en su primera etapa, que es la recopilación de la información. Recopilación de la información. ¿Qué es lo que me interesa en la primera etapa? Recopilación de la información. La ubicación geográfica. Vamos a necesitar también el tamaño y forma del terreno. Esta información ya lo tenemos en archivos DWG, restricciones legales. Quiero preguntar, ¿sí se está viendo la hoja del Paint? Sí, Sí, profe. Excelente. sí, Muy profe, sí bien. se ve. Sí. Eso es, gracias. En el punto número 2, en el análisis del sitio, vamos a trabajar con un análisis climático. En el análisis climático nos interesa orientación solar, que viene siendo nuestro norte. Voy a poner aquí entre paréntesis, norte. Los vientos predominantes, temperatura y humedad. Estos puntos, ¿dónde lo podemos encontrar? Pues hay hay muchas páginas, plataformas, e incluso hasta en los mismos celulares te dicen la temperatura, la humedad ambiental del 35, 40%, dependiendo. Incluso te dan tus pronósticos de Weather Channel, ahí viene mucha información, o en el Centro Meteorológico Municipal, ahí viene la información. En el punto número 3, vamos a trabajar lo que viene siendo la topografía. Ahí nos hicieron llegar el plano donde se notan los desniveles, sus cortes. Ahorita lo vamos a trabajar. Lo que se encuentran las pendientes del terreno, drenaje natural, que de hecho en la zona donde estamos es por bombeo, la vegetación predominante en la zona. Otro de los puntos que vamos a encontrar, déjenme limpiar mi pizarrón. Ay, joder, creo que no. A ver. Es un programa tan complicado que no lo entiendo. Ahí está. Bueno, vamos a borrarlo. Rapidito nos vamos a ir. Y nos vamos a ir en uno de los puntos o que son un poco complicados, pero no tanto complicados, sino estoy hablando en el tema de los aspectos. A ver, ¿cómo lo voy a borrar aquí? Debo de tener aquí. Bueno, ya sé lo que voy a hacer. Voy a agarrar un color blanco. Y voy a... Ah, mira, aquí está el borrador. Voy a borrar. Esto es. Y fíjense muy bien. En el siguiente punto, que yo considero que es importante, yo quiero hablar del contexto social, que muchas veces esto influye mucho para que un proyecto no se pueda desarrollar. Vamos a poner aquí el número 4, contexto social y cultural. Aquí entran los factores del vecindario, la infraestructura,
y a lo mejor un historial del sitio, como unos antecedentes del proyecto. Vamos a ponerlo aquí en un punto número 5. Vamos a trabajar con los factores naturales. Áreas verdes, calidad del suelo. Nomás que no nos vamos a meter mucho en la calidad. ¿Por qué? Necesitamos un estudio de mecánica de suelo para determinar cuál es la calidad del suelo, como también los riesgos naturales, que eso también nos los da el estudio de mecánica del suelo. Entonces, y como un punto número 6, que no es por ser el último, va a ser el menos importante, necesitamos mapas, diagramas del sitio, como también fotografías, recorridos virtuales y videos para poder entender el espacio y en la zona donde vamos a llevar a cabo estos proyectos. No sé si alguien, antes de abordar lo que son estos puntos con los que vamos a trabajar del análisis del sitio, no sé si alguien nos quiera mostrar su proyecto antes de abordar estos temas teóricos. Adelante, jóvenes, les abro los micrófonos y cámaras para que nos muestren nada más una persona o dos, para que no sea una clase muy extensa. Adelante. ¿Quién dijo yo? Levante la mano. Bueno, parece ser que no tenemos ahí alguien que nos quiera mostrar. Nomás activen su cámara y muestren sus diagramas. ¿Alguien más? Bueno. Ok, de no ser así, pues vamos a proseguir con el primer tema. El primer tema que habla acerca es la recopilación de la información. Vuelvo a compartir pantalla y nos vamos a ir al Google Earth. Y es muy importante, este es el lugar en donde nosotros vamos a analizar nuestro proyecto y sabemos que se encuentra en una zona del cerro que colindan con el centro histórico. Todo este proyecto o la zona donde se encuentra es una zona parcial del centro histórico que, bueno, que viene como un anexo del Plan Director de Desarrollo Urbano, que ahorita se los vamos a platicar. Entonces, es muy importante que hagamos nuestros recorridos para ver qué existe dentro de la zona. Y cuando nosotros subimos aquí por el Paseo del Centenario, nos damos cuenta que hay unos letreros que están promoviendo que le bajes el ruido. Son unos limitantes que tenemos para nuestro proyecto y que nos hace entender cuáles son las necesidades que tiene la zona, porque nos habla de que es un espacio que se genera mucho ruido dentro de. Si nosotros hacemos un análisis, como lo hace Kevin Lynch en la imagen de la ciudad, está delimitado por los diferentes bordes que tenemos aquí el mar. Hacia el otro costado tenemos el primer cuadro de la ciudad, tenemos mar, tenemos una zona que es un corredor turístico, toda esta la avenida que tenemos aquí y un vecindario denominado pues el Cerro del Vigía. ¿Qué es lo que hay en esta ubicación, en esta localización? Sabemos que estamos en una zona del cerro y cuando nosotros hacemos o visitamos los espacios que hay aquí, también encontramos un movimiento social que contrapone todo lo que dice nuestra reglamentación. Porque si nosotros revisamos el Plan Director de Desarrollo Urbano, nos damos cuenta que es factible que se construyan desarrollos de carácter multifamiliar, torres de departamentos, pero también existen otros factores sociales que se deben de considerar en nuestro proyecto donde ya encontramos un hartazgo por parte de los vecinos del ruido, de los trabajadores, las calles cerradas por las plumas que hacen los colados, las mismas grúas, etcétera. Entonces, todo ese contexto afecta directamente al proyecto que vamos a desarrollar.
ya que si nosotros decidimos que vamos a diseñar o a desarrollar un proyecto de ese tipo de carácter, posiblemente vayamos a tener problemas al momento de que se materialice, de pasarlo de un plano, hacer nuestros trámites y ejecutarlo, exista una oposición, un movimiento social como los que existen actualmente en esta zona. Entonces, ¿cómo nos podemos ver o cómo nos podemos percatar? Número uno, dejo de compartir esta pantalla y me voy a ir a compartir páginas de internet. Si nosotros vamos a, bueno, no lo tengo aquí abierto, pero si revisamos en las páginas del noroeste y buscamos Cerro del Vejía, problemática, vamos a encontrar distintos problemas que nos van a afectar a nosotros como diseñadores e incluso desarrolladores e inversionistas, porque el retorno de nuestra inversión que teníamos proyectado a un año, a 2 años, podemos encarecerlo porque a lo mejor esas, a lo mejor que tengamos conflictos de carácter legal, una demanda o un plantón fuera genera que el proyecto se extienda 3 o 4 años o en los peores de los casos que no se pueda realizar. Entonces, para eso debemos de estar muy bien informados de lo que nosotros estamos desarrollando y planteando. Cuando nosotros hablamos sobre la ubicación geográfica, vuelvo para Google Earth. Cuando hablamos de la localización geográfica, se fijan en la parte baja del Google Earth, podemos referenciar algunos puntos para poderlo incrustar en un plano ya georreferenciado o que lo podamos meter a esta plataforma o a un navegador o en un dispositivo de ArcGIS donde tenemos información geográfica. Entonces, si yo pongo la manita dentro de este cursor, podemos ver que nos están arrojando unos rumbos y una elevación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la información que nos da aquí no es muy exacta, que digamos, porque no puede estar por encima de un levantamiento topográfico. Más, sin embargo, sí podemos tener una percepción de los diferentes elementos. Número uno, el norte hacia dónde apunta y nos está dando hacia las mejores vistas o las mejores, la orientación que debe de tener sus proyectos. Si tenemos un antecedente de la zona, nos damos cuenta que todos los frentes están apuntando hacia el norte. Miren, el edificio que tenemos enfrente nos da esa orientación y la mayoría de ellos los estamos localizando en este punto. Entonces, la orientación y los antecedentes de la zona nos va a ayudar a enriquecer todos y cada una de estas partes. El siguiente punto es el tamaño y las formas del terreno. Cuando nosotros hacemos estos proyectos, aquí voy a compartirles el plano tridimensional y bidimensional. Aquí tenemos ya el levantamiento con las plataformas y los espacios. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando y realizando el proyecto, es muy importante que los bosquejos los plasmemos tanto en planta y si lo estamos trabajando en escala es mucho mejor, porque recuerden que el dibujo a partir del sustento teórico, ya sea de carácter arquitectónico, nos ayuda a transmitir información. ¿Información en qué concepto? De lo que estamos pensando, lo estamos plasmando. Pero si nada más lo hacemos de forma arbitraria, de forma conceptual, pues dejan de ser puras rayitas. Por eso es muy importante que estos planos que tenemos aquí a continuación sean la base para poder desarrollar nuestros esquemas conceptuales del proyecto. Hacia un costado les añadimos lo que son las pendientes que tienen un desnivel de más de 20 metros. Esta información es un levantamiento real, no es nada conceptual. E incluso cada punto, si yo selecciono este punto y reviso hacia un costado, me doy cuenta que tengo un posicionamiento en X, Y y en Z.
todos los puntos están georreferenciados y la malla que tenemos aquí tiene un cierto margen de error porque los puntos, si se hacen más cercas, la toma de la información mediante los dispositivos GPS o NSS nos van a ayudar a contemplar de qué es lo que estamos trabajando. Pero aquí tenemos este pequeño mirador, la glorieta. Tenemos aquí la plataforma de la calle principal, las escaleras que van bajando poco a poco, la primera plataforma y después seguimos bajando, tenemos la segunda plataforma y unas escaleras que llegan al nivel del mar. Entonces, esta es el siguiente información que debemos de trabajar, que me imagino que todos ustedes, amigos y amigos de la materia, deben de estar contemplando para este proyecto principal. Entonces, con el primer punto, damos el checklist de la recopilación de la información. Debemos de considerar ubicación geográfica, tamaño y forma del terreno y las restricciones legales. ¿Alguna duda o comentario hasta este punto? ¿Alguien que ya tenga listo el proyecto para seguir avanzando en la materia? ¿No hay ninguna duda? No, Eso es, muy bien. En el siguiente punto vamos a hablar acerca de los análisis climáticos. Esta información lo podemos bajar desde el mismo del observatorio, de The Weather Channel o del centro meteorológico del globo que se encuentra pues, en la colonia El Globo. Bueno, se me olvidó el nombre de la colonia, pero es de los multicinemas para abajo. Ahí lo podemos encontrar o simplemente en los centros meteorológicos nacionales. Ahí tenemos información de los vientos predominantes, la temperatura y la humedad. E incluso si nos ponemos en los celulares, lo podemos hacer referencia incluso de los pronósticos del tiempo y eso nos va a ayudar cuando nosotros estemos ejecutando, materializando nuestros proyectos, cuáles son las fechas y las horas óptimas para poder llevar un colado para evitar que se nos inunde, que se nos retrasen los colados o simplemente los procedimientos de seguridad. El siguiente punto que debemos de tener y debemos de considerar es la topografía del proyecto. La pendiente que tenemos, que desarrollamos, los drenajes y la vegetación existente. Porque para tener plantas, para tener flora que sea apropiada para la zona, ya que si colocamos tipos de plantas, por ejemplo, o exagerando, coníferas, pues es algo que no se van a dar, más sin embargo, en los proyectos, pues se ve muy bonitos en los desarrollos, más sin embargo, no son óptimos para estos proyectos. Me voy a permitir analizar el siguiente punto. Uno de los puntos con los que vamos a trabajar ahora son los documentos que nos van a ayudar. No lo vean nada más para la materia, revísenlo para la práctica profesional. Este documento que les voy a compartir, creo que para muchos se quedan sorprendidos que les hubiera gustado tenerlos a la mano al momento de que desarrollaron algunos tipos de proyectos. Déjenme revisarlos. Me voy a ir a este punto. Déjenme checarlos. Esto es. No sé si están viendo todos el archivo, el documento. Dice Plan Director de Desarrollo Urbano. Sí, sí, Sí se está sí, sí, lo compartiendo estoy ese viendo. documento? Sí, Ok. Entonces, ¿hacia dónde apunta la ciudad? ¿Hacia dónde va el crecimiento del puerto? Nada se deja a la intención
nada se deja a las ocurrencias. En este documento, como Kevin Lynch en el libro de la imagen de la ciudad, hace un análisis muy extenso de cómo se debe de apropiar cada uno de los elementos, los nodos, los hitos, las sendas, por mencionarte algunos elementos. En la ciudad hay un estudio mediante este plan director de desarrollo que tiene una visión al 2020 o 2025. Este documento ya hoy por hoy pues ya es un poco obsoleto porque ya se encuentra en un diagnóstico o un análisis la actualización de este documento como también las tablas de uso de suelos y las compatibilidades. Pero como este es el documento con el que vamos a trabajar, aquí viene toda la información sobre los usos de suelo, las alturas y los diferentes elementos que afectan a la ciudad, como la infraestructura, la comunicación, los aforos vehiculares, son elementos o argumentos que debemos de colocar dentro de. Pero la pregunta es, profesor, ¿pero qué es lo que me interesa a mí como diseñador del Plan Director de Desarrollo Urbano? Voy a cerrar esta ventana y me voy a ir con, vamos a ver, me voy a ir con este documento. Voy a dejar de compartir para abrir el siguiente documento que se llama la zonificación de los destinos y usos. Entonces, aquí me voy a alejar un poquito. Este documento fue el que analizamos en nuestra tabla de los destinos y usos de suelos en clases y encontramos diferentes colores que es una zonificación. La ciudad en Mazatlán y para nosotros los diseñadores nos tenemos que hacer mucho caso a la información que viene aquí de los usos de suelo. Recuerden que son mixtos, turísticos residenciales, industrial, equipamiento, algunos espacios para la preservación ecológica, planes parciales y lo que más predomina es lo habitacional. Por ejemplo, ahorita que se está dando mucho el tema de los desarrollos verticales, si yo quiero construir en una zona, vamos a llamar aquí en la ferrocarrilera, y en el río Baluarte, encontramos, si yo le doy zoom, vamos a encontrar que es una zona de color naranja. La zona naranja, ¿qué viene siendo? Pues una zona, es una zona, la zona naranja es un uso mixto, pero sobre esa avenida nos vamos a encontrar que viene siendo, vamos a moverlo para acá, poco a poco, nos vamos a encontrar que es de este lado, vamos a encontrar que es una zona de color azul, que es un corredor urbano. Los corredores urbanos tienen un diferente tratamiento dentro de la ciudad, como los corredores principales, secundarios, las zonas H3, H4. ¿Dónde vamos a hablar de esto? Supongamos que yo quiero construir una torre de apartamentos de 11 niveles. ¿Será compatible con esa zona? ¿Cómo nos podemos dar cuenta si se puede o no se puede? Aquí presten mucha atención, jóvenes, porque si yo me voy, dejo de compartir, me doy cuenta que está marcado con una zona azul y tenemos un color naranja, que es usos mixtos. Voy a abrir otro documento. Dejo de compartir esta pantalla y voy a visualizar este documento. Voy a compartir que se llama tabla de compatibilidades. Vamos a ver dónde lo tengo. Me voy a ir aquí, anexos. Esta es. Esto es. Voy a compartirles la pantalla. Presten muchísima atención, jóvenes, porque estos documentos, esta explicación, créanme lo que hay despachos que se dedican nada más a dar la pura asesoría de esto. Que igual pueden ir a la dirección de planeación y pueden solicitar una compatibilidad o una opinión de su proyecto. Entonces, nos vamos aquí a compartir y tenemos esta tabla de compatibilidad. Por ejemplo, yo quiero construir en una zona mixta. Entonces, yo aquí veo en la parte superior una tabla de 2 vías.
Aquí tenemos los diferentes destinos y usos de suelo, lo habitacional, H1, H2, H3, H4, mixtos, turísticos residenciales, como también lo que son equipamientos, salud, educación, cultura, transporte, todos los diferentes géneros aquí vienen, como también los corredores. ¿Se acuerdan de los corredores urbanos que habíamos platicado? Corredor A, B, C, D. Entonces, si yo quiero hacer una torre de departamentos de vivienda residencial, eso me quiere decir que sí es compatible en la zona mixta, porque aquí me lo está diciendo que sí es, si estuviera marcada la casilla de color azul, indiscutiblemente, aunque tú tuvieras el mejor proyecto del mundo, no es compatible porque me aparece marcado ya desde el punto de vista legal y en los documentos regulatorios para la construcción en la ciudad, me dice que no se pueden desarrollar estos tipos de proyectos. Y aquí están, miren, color tipo mixto, en este caso sí es compatible. ¿Y qué es lo que se pueden hacer? Número de viviendas por hectárea 67, superficie mínima 150 metros cuadrados, porcentaje de áreas libres el 25% de nuestros proyectos, porcentaje del área total destinada a la construcción 75%, número de niveles 8, metros lineales sobre desplantes 24, número de veces del predio 6 y metros cuadrados de construcción por lote mínimo 900 metros cuadrados. Pero lo que nos interesa en este caso sería los COS, los Qs y los números de niveles. En este caso, aquí tenemos los destinos, pero ojo, si nos encontramos en una zona que es como un corredor, en este caso que es un corredor tipo A, te permiten hasta 10 niveles. Esta es información que debemos de saberla utilizar para no dejar nada a las ocurrencias urbanas. En este caso se estarán preguntando, pero profesor, el proyecto que estamos desarrollando hoy por hoy, que es de carácter, es un ejercicio académico, que es un ejercicio conceptual de diagnóstico, no hay que demeritarlo tanto. Aquí nosotros vamos a poner en práctica toda la información que tengamos acerca de nuestro proyecto y las habilidades para poderla representar. Me voy a compartir otro documento. Vámonos a la parte donde vamos a encontrar el archivo. Vamos a ver, creo que es este documento. Vamos a irnos aquí. ¿Sí se alcanza a visualizar el planito que estoy trabajando? Eso. Sí. Sí, Ok, entonces en este punto estamos trabajando sobre esta zona que encontramos aquí y encontramos que es una línea una línea azul, ya lo vieron, y hacia los vecinos encontramos una zona amarilla. ¿Qué es la zona amarilla? ¿Qué es la zona azul? Pues la zona amarilla es la compatibilidad con las viviendas H3-1, HCS-75, ahorita lo vamos a analizar, pero nuestro proyecto está en la zona azul. ¿Qué es la zona azul? Si revisamos la zona azul, tenemos que es un corredor turístico. ¿Qué nos dice el corredor turístico? ¿Qué es lo que podemos hacer? Ahora, también tenemos los diferentes usos de suelo, habitacional, comercial, HCS 50, HCS 70. Aquí vienen sus significados. En este caso, podemos determinar con el análisis del Plan Director de Desarrollo, encontramos que el proyecto es es un corredor turístico. ¿Será compatible con nuestros proyectos? Tenemos que abrir, ahora vamos a abrir el plan parcial del centro histórico. Esta es abrimos el plan parcial del centro histórico y vamos a revisar la compatibilidad. Como estamos haciendo espacios para la contemplación, lo podemos meternos como una zona de parque, jardines, como un equipamiento más que nada. No entren en industrial y en el habitacional, sino más que nada en temas de equipamiento urbano. Antes de abordar estos temas de qué es, lo que no es nuestros proyectos, debemos de tener muy en claro qué es un espacio para la contemplación.
Dejo de compartir estos documentos y algunos de ustedes pudieron encontrar qué es un espacio para la contemplación. O si no, búsquenlo ahí en el Google o en la inteligencia artificial, qué es un espacio para la contemplación. ¿Alguien me puede ayudar? Bueno, voy a irme aquí a la parte de Google y voy a poner espacios para la contemplación. Entonces, ¿qué nos dice que es un espacio para contemplación? Entonces, revisamos dice aquí, la contemplación es un acto de atención y consideración que se puede realizar en diferentes espacios como espacios sin uso, la naturaleza, centro completo. No, vamos a ver algo que nos sirva para arquitectura. Vamos a ver qué viene siendo un espacio de la contemplación. Si nosotros no sabemos qué es un espacio de contemplación, pues Profe, difícilmente vamos a desarrollar algo. Dígame. me salió que dice, puede ser lugares para aislarse, perderse o desaparecer. Algunos ejemplos son mirador, asomo al vacío, espacios domésticos, etcétera. Ahí acabas de decir un punto importante. Espacio de la contemplación que viene siendo espacio para perderse, para Para meditar, aislarse. para observar, que pueden ser miradores. ¿Qué más? Mirador, espacio doméstico y ya no me salió otro. Eso es. Entonces, ya tenemos un acercamiento de lo que es un espacio de la contemplación. ¿Alguien más tiene algún otro significado o que nos quiera mostrar su proyecto de lo que viene siendo un espacio de contemplación? Yo busqué y me aparece que es la interacción y la unión de los mismos, de los que determinan una construcción y que son espacios menos comunes cuyo uso principal está destinado a la experiencia, la contemplación y la observación. Eso es. Entonces, si tenemos que definir este proyecto en una sola palabra, ¿qué haríamos? Hablamos ahí de que iba a ser una capilla, otros hablaban de que pueda ser un mirador, otros hablaban como un complejo para la observancia, otros espacios para la meditación. Entonces, todas esas conceptualizaciones, si nosotros revisamos qué es lo que tenemos en nuestras mentes, vamos a encontrar diferentes lenguajes. ¿Por qué? O diferentes conceptos, por la experiencia que tenemos previamente por todos y cada uno de nuestros proyectos. Si a mí me preguntan qué es un espacio de contemplación, puede ser muy distinto a lo que sea para el maestro Dylan por las experiencias que tienen dentro de. Entonces, a partir de estos conceptos que estamos trabajando, la información que estamos generando, nos van a ayudar a tener un análisis más completativo para nuestro proyecto. Seguimos abordando, seguimos trabajando. Me voy a permitir compartir otro documento que también todo esto que estamos platicando se los voy a dejar en la descripción de este video. Y no olviden suscribirse con sus likes, por favor. Eso nos ayuda a mejorar día con día. Bueno, continuamos. El siguiente documento para el proyecto que vayamos a hacer voy a compartirles y el documento se llama Reglamento de Construcción. En el reglamento de construcción, este es un documento que se aprobó, tiene una vigencia, bueno, del día de su aprobación es el 6 de febrero del 2023. Este sustituye al documento que se aprobó en el 2006, en el periodo de Alejandro Higuera. Entonces, lo que nos interesa de todo este documento son las restricciones desde el punto de vista legal para nuestro proyecto. Entonces, revisamos y nos vamos a ir a la página donde viene el apartado del alineamiento y el uso de suelo. Vamos a irnos a este punto. No lo tengo todavía ubicado, pero aquí nos va a hablar acerca, ya lo estamos acercando, nomenclatura, numeración, aquí está. Este documento que dice capítulo número 5
de las restricciones de la construcción. Entonces, aquí nos habla del lote mínimo, cuánto es lo que se debe de poner al frente y las restricciones en la parte de atrás. Como estamos trabajando en un proyecto que es de equipamiento urbano, a lo mejor para lo que estamos haciendo, estas restricciones, pues no las vamos a tener, salvo de una zona marítima federal de la Plamar, de cuánto es lo que podemos tener, pero sí hay que respetar lo que viene siendo la zona que tenemos de las zonas rocosas pegado hacia el mar. En la parte superior, pues el proyecto se está desarrollando en la parte, si vamos a hacer edificios, pues que no estén muy pegados, ¿no? Hay que tener estas restricciones para cualquier proyecto. Aquí nos habla un poco sobre los usos de suelo. Miren, el proyecto puede ser equipamiento, ya que puede ser un tipo de recreación, puede entrar en el número 5, recreación, o puede entrar como espacios abiertos, como una plaza, explanada, parques, jardines. Cualquiera de los dos puntos puede ser tanto espacio abierto o un equipamiento. Esto nos va a ayudar para entender el género, el uso y función. Ahora, si nosotros nos vamos a la página 117, vamos a encontrar sobre un capítulo sobre las normas técnicas complementarias. Aquí están, capítulo único de las especificaciones técnicas, artículo 237, y nos habla de los requisitos mínimos para estacionamientos, habitabilidad, servicios mínimos de agua potable, porque no vamos a hacer diseños de redes ni servicios sanitarios, pero sí, aquí nos especifica cuántos sanitarios, cuántos lavamanos, cuántos migitorios debemos de tener, requisitos mínimos para los cubos de luz, para las puertas, dimensiones mínimas para circuladores, escaleras, instalaciones y la integración del proyecto ejecutivo, pero nosotros nomás vamos a llegar a lo arquitectónico. Estos son los puntos que nos interesa, que debemos de tener para nuestro proyecto como tal. Dejo de compartir lo que viene siendo el reglamento de construcción y no sé si alguien más nos quiera facilitar o nos quiera mostrar su proyecto, ya es el tercer intento, o si no, seguimos avanzando. Recuerda que ahorita ya vimos otras de las limitantes, el marco reglamentario. ¿Alguien más que nos quiera compartir algo de sus proyectos? Si no nos comparten, pues no podemos, todavía estoy trabajando en leer la mente o estar omnipresente en distintos lugares. Si no nos los presentan, pues no podemos ver. Ojo, que estemos trabajando en línea, no los exentan que el proyecto no lo van a presentar. Bueno, seguimos viendo sobre el siguiente punto, el contexto social y cultural que afecta nuestro proyecto. Vuelvo a compartir lo que viene siendo Google Earth Pro. Aquí estamos. Y vemos en la pantalla lo que debemos de tener es la infraestructura, agua, drenaje, electricidad, etcétera. Cuando nosotros ejecutamos proyectos, si queremos saber si existe una compatibilidad para los servicios de electricidad, tenemos que ir a la Comisión Federal de Electricidad, a la que se encuentra en la 21 de marzo en servicios especiales, y tenemos que solicitar una factibilidad que si se puede o no se puede otorgar los servicios, como también para la Jumapan te entregan un documento sobre la factibilidad de que si se puede o no se puede realizar estos proyectos. Junto también lo que viene siendo protección civil, porque tenemos riesgos de deslizamientos y te hace una serie de recomendaciones y debes de complementar un expediente que tiene que ver desde una vez que ya tenemos el proyecto, estudios de vulnerabilidad y riesgo, como también el proyecto de la seguridad dentro de la construcción. Por eso es cuando ya se ejecuta. Todos esos son los checklists que debe de contener un proyecto antes de que se lleve a la materialización. No es nada más de que a mí se me da una ocurrencia y los ejecutamos. Créeme que cuando hacemos un análisis de sitio, tenemos que complementar todo esto, ya que si hace falta algún documento
o tenemos algún problema de carácter social, muchas veces los proyectos no llegan a ejecutarse. Entonces, la infraestructura, ¿cómo podemos saber si hay agua? Pues hay que revisar si hay una coladera, si preguntar a los vecinos, oye, ¿tienes agua? De no contar con drenaje, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fosas sépticas, biodigestores. Si no hay agua, a lo mejor vas a meter una cisterna y con pipas vas a justificar esos elementos. O jalarlas de algún pozo de agua, que créanme lo que aquí en la ciudad no existen problemas, pero en las zonas vecinas, en las zonas rurales es muy común utilizar todos estos elementos. Entonces, lo que debemos de contemplar en el contexto social, cultural, son el vecindario, que ya hemos platicado, que esa es una zona que no acepta todavía los temas de torres de departamentos. El ruido, vimos que existían algunos letreros, eso se habla de que es una zona muy ruidosa. Y también cómo accedes a esta zona, pues ya tenemos aquí las vialidades de la zona que está marcada. Vamos a irnos, el siguiente punto. Es muy importante que analicemos el entorno inmediato. ¿Qué es lo que tenemos hacia los costados? Podemos ver que hacia un costado, si me voy aquí en el Google Earth, tenemos una pequeña glorieta, tenemos un mirador, una torre de departamentos, fíjense. Tenemos más adelante, tenemos aquí este espacio, como le dicen, el observatorio, otro mirador que se encuentra en zonas rocosas, y tenemos aquí pequeños miradores, miren, y tenemos espacios para que puedan circular en las partes inferiores. Es muy importante que nosotros estemos visualizando qué es lo que hay de edificaciones. Vamos a ver si podemos bajar la figura. La vamos a colocar aquí. Y esto nos ayuda a visualizar, miren, que hay estacionamiento, pues no, no tenemos estacionamiento. Todo está marcada la zona amarilla. Que si hay luz, pues ahí tenemos los cables, miren. Ya en esos tiempos modernos, pues debe de ser, se recomienda que sea de manera subterránea. Drenajes, podemos encontrar aquí, miren cómo están las tapaderas de las líneas. Entonces es un lugar que sí hay drenaje, profe, pero si estamos abajo por bombas, cárcamos de bomberos. Tenemos que ver el siguiente punto, los factores naturales, tipos de áreas verdes. Tenemos aquí las palmeras, la flora y la fauna, pues es lo que más predomina dentro de palmas cocoteras que le dicen popularmente. La calidad de suelo, ¿cómo la vamos a determinar? Con un estudio de mecánica de suelo. Recuerden que es muy importante que tengamos todos nuestros mapas, que todos nuestros croquis, que tengamos los planos y fotografías del sitio para garantizar que tengamos muy buen análisis del sitio. Dejo de compartir la pantalla y regreso con todos ustedes. Dudas, jóvenes, dudas, compañeros. Me está mandando aquí un mensaje, el arquitecto Dylan tuvo que salir, pero créanme lo que él está siguiendo desde su celular toda la clase y el desarrollo de cualquier duda, queja o comentario. Adelante, abro los micrófonos nuevamente para que nos muestren los proyectos, jóvenes, para seguirlos analizando. ¿Nadie trae algún tipo de proyecto? ¿Algún bosquejo? No se Teníamos que amontonan. traer algún proyecto, profe. Si no lo tienen, pues no pasa absolutamente nada. Profe, pero se refiere al que hicimos en clase, el que dijo de que pase el limpio, o eso ya es otra cosa independiente. Sí, El que hicimos en... sí, el proyecto, yo me refiero al proyecto del que estamos trabajando ahorita, de los espacios de contemplación. Si no lo tienen, no pasa absolutamente nada. La clase son de 3 horas. Igual corto lo que es el video y nos quedamos trabajando aquí pues en el espacio para seguir viendo sus avances. ¿Cuál es la recomendación que voy a hacer para sus proyectos? Estamos hablando del proyecto del análisis. El proyecto de la casa habitación lo vamos a dejar en stand-by para cuando regresemos al aula podamos revisar o abrimos un espacio
para poderlos checar. ¿Qué es lo que me interesa que trabajen ahorita? Yo quiero de los archivos que les pasé en AutoCAD, en formato DWG, que los trabajen de forma que los impriman y que hagan sus bosquejos del proyecto que vayan a trabajar. Hay una clase anterior, hay un video sobre ese, donde se analiza el proyecto que tenemos que trabajar. La gran mayoría lo debió haber visto, tiene 150 visitas el proyecto, los dos grupos lo revisaron. Si no lo has visto, dale reproducir, está ahí en la plataforma, se lo hice llegar a su compañera, como también este video que también se los voy a hacer llegar y lo tengan que revisar. Entonces, de no tener todavía algún proyecto que presentar, sí les recomiendo que manejen un cierto nivel, háganlo para ustedes. Recuerden que esto es un diagnóstico donde estamos revisando las habilidades, las oportunidades, las fortalezas que tienen cada uno de ustedes como estudiantes. Den lo mejor, muéstrenme todas las herramientas que tengan para que estos proyectos se sientan ustedes orgullosos. ¿Alguna duda o comentario, jóvenes? Bueno, de no tener dudas o comentarios, voy a cortar la transmisión y me voy a quedar con ustedes para revisar los proyectos y aclarar las dudas en corto. Déjenme descubrir cómo se corta esto. Aquí ya lo veo. Vamos a detener la grabación.